Hola, soy Cristóbal Cobo y te prometo que no soy un robot. Hablemos de pedagogía, hablemos de los cambios que enfrenta el mundo de la pedagogía en el mundo actual y las redefiniciones que hemos ido explorando en los últimos meses. Por ejemplo, quiero preguntarle a los docentes, ¿se han encontrado últimamente con la pregunta cómo manejar, incorporar o excluir GPT en tus clases? Quizás has notado que tus estudiantes últimamente están entregando trabajos sorprendentemente bien pulidos, bien procesados, quizás demasiado perfectos. No estás solo. La llegada de la inteligencia artificial en nuestras aulas ha abierto un mundo de posibilidades, pero también nos ha dejado con preguntas bien complejas que no necesariamente tienen respuestas fáciles. Aquí hay algunas paradojas que desde la docencia tenemos que enfrentar. Pensemos, por ejemplo, por un lado, la inteligencia artificial nos promete personalizar el aprendizaje como nunca antes. Imagina, por ejemplo, un asistente que puede adaptar explicaciones a cada estudiante según su ritmo, proporcionando retroalimentación instantánea las 24 horas del día. Yo sé, suena ideal, ¿es verdad? Pero aquí vienen algunas contradicciones. ¿No estamos también estimulando o corriendo el riesgo de crear una dependencia excesiva de estas herramientas que siempre responden lo que necesito? María, una profesora de matemáticas, recientemente me contaba, mis estudiantes ahora pueden resolver cualquier problema perfectamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero cuando les pido que me expliquen el razonamiento, la mecánica, la lógica que hay detrás, entonces se quedan en blanco. ¿Cuál es entonces la solución? Quizás el camino está en replantear el rol docente. Somos mucho más que transmisores de conocimiento. Somos una guía donde la información es abundante, pero el criterio es bastante escaso. ¿Qué tal si en lugar de luchar contra la inteligencia artificial, la convertimos en una herramienta para desarrollar pensamiento crítico, como una amplificadora de preguntas complejas? Por ejemplo, pensemos en el dilema de la evaluación. Aquí hay una situación que seguramente te resulta familiar. Has escuchado o has vivido en primera persona. Recibes un ensayo brillantemente escrito, con argumentos sofisticados y con una estructura impecable. Pero algo no cuadra, porque conoces a tu estudiante y este no parece su estilo habitual. ¿Cómo evalúas el trabajo de tu estudiante? ¿Es justo penalizarlo por utilizar herramientas que eventualmente utilizará en su vida profesional? ¿Qué hacemos con el corrector de estilo, de gramática, de escritura? La respuesta yo creo que aquí no es blanco-negro. Podemos transformar un desafío en una oportunidad. ¿Qué pasa si nosotros recambiamos la estrategia y le pedimos a los estudiantes que presenten tanto el trabajo final como el proceso de creación de ese trabajo? ¿Qué tal si les pedimos que incluyan una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial los ayudó y qué aprendieron en ese proceso? ¿Qué discriminaciones hicieron? ¿Qué jerarquización? Todos cuando construimos conocimiento descartamos mucho conocimiento. Lo conectamos, lo contextualizamos. Quizás transparentar eso es muy importante. Pero hay otro reto que creo que vale la pena destacar, que es el de la brecha digital. Algunos me dirán, ¿pero qué pasa con los estudiantes que tienen acceso limitado o no tienen acceso a estas herramientas? Y yo creo que tenemos que decir, este es un punto esencial, porque esto, si no lo cuidamos, puede ampliar las inequidades existentes. Sin embargo, también lo podemos ver como una oportunidad para innovar. Por ejemplo, organizar sesiones de trabajo en el aula, donde todos tengan acceso a las mismas herramientas o intercambien el uso de las herramientas que están disponibles. Por ejemplo, crear proyectos que combinen el uso de inteligencia artificial con métodos tradicionales para hacer trabajo en equipo entre ambos. O enseñar habilidades de pensamiento crítico que sean valiosas con y sin tecnología. Evidentemente aquí tenemos que considerar algunas estrategias pedagógicas que pueden funcionar. Déjenme compartir algunas ideas que yo creo hoy día están entrando bien en el aula. Ya me dirán si funcionan o no. Primero, el método del detective digital. Pídele a tus estudiantes que investiguen las respuestas de la IA, que la cuestionen, que la contextualicen. ¿Podrán encontrar sesgos? ¿Hay errores? ¿Hay respuestas incompletas? ¿Qué fuentes deberían consultar para verificar la información que les da la inteligencia artificial? O el diálogo con la máquina. Pídele a tus estudiantes que mantengan un diálogo con prompts, con idas y vueltas con la IA, cuestionando sus respuestas y profundizando sobre temas. Es simplemente fascinante ver cómo aprenden a mejorar, a hacer nuevas preguntas, a hacer preguntas más complejas. A veces las preguntas son más importantes que la respuesta.
o el portafolio híbrido, combinando el trabajo tradicional con proyectos asistidos por la IA. Algunos llaman a esto el Minotauro, cuando combinamos la máquina con la persona, haciendo reflexiones de manera más compleja, ¿no? ¿Qué fue más difícil? ¿Qué aprendieron? ¿Qué decisiones tuvieron que tomar? Ahora miramos un poco hacia el futuro. La verdad es que estamos navegando en aguas en alguna medida desconocidas, en terrenos no explorados. No tenemos todas las respuestas. Eso es tremendamente normal con cualquier tipo de disrupción, sea tecnológica o no. Lo importante es mantener el diálogo vivo, activo, recordar que la tecnología debe servir a la pedagogía y no al revés. Eso es bien importante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será la educación en 5 o 10 años? ¿Qué cambios vendrán desde la parte cognitiva? Probablemente sea un poco diferente a la educación que nosotros recibimos. Pero hay algo que no va a cambiar: la necesidad de formar pensadores críticos, personas creativas y con espíritu. Ahora, déjame hacerte una invitación final antes de despedir. Te invito a que en este momento no lo veas como un momento de desconcierto y crisis, sino como una oportunidad para inventar, explorar, probar, desaprender, echar a perder. Esto va a requerir que nosotros sigamos aprendiendo y reaprendiendo, ¿no? No es necesario saber todas las respuestas, pero tenemos que incorporar esto como una discusión donde los estudiantes tengan un rol activo. Quiero decirle a los docentes, a mis queridos docentes, no están solos en este viaje. Habemos muchos que estamos experimentando, aprendiendo, adaptando y creando evidencia. Aquí es muy importante compartir experiencias, aprender de los éxitos y de los fracasos. Eso es fundamental en un proceso de cambio. Cuéntame, ¿qué experiencias has tenido tú con el uso de la IA en el aula? ¿Qué estrategias te han funcionado y cuáles no? Tu voz es tremendamente importante porque eres protagonista de este momento de cambio. La inteligencia artificial está aquí para quedarse, creo que de eso no hay ninguna duda. Pero la magia de la educación siempre residirá en la conexión humana, en la posibilidad de conectarnos con otros. Yo creo que es válido recordar que la educación no es un proceso simplemente transaccional, sino que es profundamente relacional. Eso es algo que ninguna máquina va a reemplazar. Ahora te quiero escuchar. Dime tu opinión, dime qué piensas, dime qué preguntas y abrimos el debate.